Putin ha estado en el poder casi un cuarto de siglo, y es el presidente ruso con más años de servicio desde Stalin. Pero ¿cómo ha logrado mantenerse en el poder? ¿Y seguirá en este cargo hasta el 2036? El año nuevo y el cambio de milenio trajeron un líder diferente a Rusia. En principio, quiero decirles algo de lo que estoy seguro. Y es que este gran líder reunirá a todos aquellos, así es, a todas aquellas personas, que le devolverán a Rusia todo su esplendor en el siglo XXI. En 1999, Yeltsin renunció como presidente y le entregó este cargo al recién nombrado primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, un hombre prácticamente desconocido para todos. Pero en unos pocos meses, Vladimir Putin había asegurado su apoyo. La forma en que se ocupó de varios atentados en departamentos de Moscú, que dejaron más de 300 muertos cuando aún era primer ministro en 1999, aumentó mucho su popularidad. Y los asesinatos se atribuyeron a terroristas chechenos. Putin juró que los liquidaría en el retrete de ser necesario. Asimismo, esta tragedia unió al pueblo y comenzó a aumentar el patriotismo. Su discurso implacable había funcionado, y en el 2000 ganó las elecciones en la primera vuelta con un 53% de votos, y juró como presidente en mayo de ese año. Pero había dudas sobre quién había sido realmente el responsable de estos atentados, y aunque nunca se confirmó del todo, se hablaba sobre la posibilidad de que hayan sido los servicios de inteligencia rusos para unir al pueblo por la guerra en Chechenia. En 2004, Putin ganó la elección con más del 70% de los votos, y la calidad de vida de los rusos mejoró durante su primer mandato. Las reformas económicas y el alza en los precios impulsaron el crecimiento. Y la Segunda Guerra Trágica en Chechenia estaba por concluir. Pero la joven democracia de Rusia comenzó a peligrar con el aumento del control en los medios. Y en 2006, la periodista rusa y activista de derechos humanos Ana Politkovskaya, crítica feroz de Putin, fue asesinada a tiros en su hogar en Moscú. Su asesinato fue catalogado como crimen por encargo y causó un escándalo mundial. Asimismo, cuando Putin asumió, la Constitución decía que un presidente solo podía gobernar 2 términos seguidos, por lo que cuando su segundo mandato terminó en 2008, hizo un trato. Asumió como primer ministro mientras su protegido Dmitry Medvedev competía por la presidencia. Y aunque Medvedev ocupaba el cargo, Putin manejaba los hilos. Vladimir Vladimirovich Putin. Y 4 años después Putin volvió a ser presidente con más del 63% de los votos. Pero en 2011 hubo manifestaciones por el regreso esperado de Putin a la presidencia y por las amplias acusaciones de fraude electoral en las elecciones parlamentarias de Rusia. Putin, nadie te quiere como presidente. No conoces para nada a tu gente. De hecho, incluso dices que ni siquiera entiendes la razón por la que estamos aquí. Entonces te lo diré yo mismo, estamos aquí porque tenemos dignidad. Hubo una serie de manifestaciones multitudinarias por varios meses en Moscú, y protestas masivas en la Plaza Bolotnaya antes del regreso de Putin al Kremlin. La policía respondió con represión y hubo cientos de detenidos y el uso de la fuerza se volvería demasiado frecuente. Además, las acusaciones de fraude continuaron en las elecciones de marzo 2012. Y por supuesto Putin ganó. Gracias al inmenso apoyo de nuestros votantes, esta es una victoria justa y honesta. Hemos reportado alrededor de 4.000 violaciones, y hay una situación especialmente grave en San Petersburgo y en la región de Moscú. En principio, nos encontramos en una situación particular en la que muchos ciudadanos rusos, especialmente de las grandes ciudades, no consideran estas elecciones como legítimas, ni consideran a Vladimir Putin como el presidente del país. Putin enfrentaba condiciones económicas duras, y su retórica hacia Occidente se hizo más hostil. No importa lo que digan los países extranjeros porque vemos lo que está pasando. De hecho, vemos cómo las fuerzas de la OTAN están incrementando su presencia en los países de Europa del Este de manera ostensible. Por lo tanto, es necesario implementar todas las medidas para fortalecer las capacidades de defensa del país.
Asimismo, Putin obtuvo un gran apoyo popular tras la anexión de Crimea por Rusia en 2014, pero hizo que exiliaran al país de gran parte de la comunidad internacional, incluso cuando sus fuerzas aliadas en el este de Ucrania seguían en guerra con Kiev. Y como era previsto, volvió a presentarse en 2018 y ganó con más del 76% de los votos. Y de nuevo hubo alegaciones de fraude. En septiembre de 2021 Rusia tuvo elecciones legislativas. El partido Rusia Unida de Putin mantuvo su mayoría constitucional y obtuvo 320 de los 450 escaños en la Cámara Baja del Parlamento. Y se registraron instancias de fraude electoral. Por otro lado, en 2020, y en pleno auge de la pandemia mundial, Vladimir Putin firmó un decreto para reformar la Constitución rusa. Estas reformas entraron en vigencia en julio y permitían que un presidente pudiera postularse 2 mandatos consecutivos de 6 años, y al mismo tiempo anularon uno de los mandatos de Putin. Eso significa que podría seguir en el poder hasta 2036 a sus 83 años. Además, no tiene competencia. Algunas figuras de la oposición como el candidato Boris Nadezhdin han sido vetadas para presentarse. Y el líder opositor Alexei Navalny, un crítico feroz de Putin, conocido por su trabajo en las protestas de Bolotnaya, falleció en prisión un mes antes de las elecciones, en circunstancias misteriosas. Navalny había estado detenido desde el 21 de enero tras volver a Moscú luego de su recuperación en Alemania de un envenenamiento por neurotóxicos que atribuyó al Kremlin. Y su familia, sus seguidores y una serie de líderes de Occidente responsabilizan a Putin por su muerte.